Una de las cosas más divertidas de trabajar con estampado es jugar con él. Es aprovecharlo para agregarle un toque de diseño extra a tu proyecto. No solo se trata de que calce el estampado a la hora de coser dos piezas, también se puede aprovechar y llevarlo un poco más allá, como por ejemplo lograr que una línea tenga continuidad en la manga. Eso le daría ya un toque diferente. Y hoy te voy a mostrar cómo lo hago. ¿Estás lista? ¡Vamos a la obra! Hoy estoy trabajando con una tela fantástica, y digo fantástica porque tiene dos estampados diferentes y una línea que los divide. Me voy a aprovechar de esa línea que los divide para jugar con ella. La tela es una tela de punto y voy a estar trabajando con el patrón del vestido Yuya, la versión A. Primero te recomiendo que trabajes en una sola pieza de tela, no al doblez. Es más fácil de visualizar el estampado y asegurarte bien en dónde están quedando las líneas. Lo segundo es cortar una sola pieza primero. Yo corté el delantero y este va a ser mi guía para cortar las otras piezas que vienen. Mi idea es hacer una diagonal con el estampado. Y la manga quiero que tenga continuidad. Quiero que esta línea que une ambos estampados tenga continuidad. Voy a colocar el patrón de la pieza opuesta, en este caso del posterior, sobre el delantero tal cual lo haría si lo fuese a coser. Y voy a marcar en el patrón dónde quiero o dónde va exactamente la división de esos dos estampados, siguiendo la dirección de la línea, siguiendo la dirección del estampado. Ahora hay que asegurarnos de que las líneas que marcamos coincidan con las líneas del estampado. Coincidan no solo en la posición, sino en la dirección. Ahora para hacer la manga vamos a seguir un proceso similar, tomando en cuenta lo que es el delantero y el posterior de nuestra pieza. Aquí yo marqué dónde está la unión de los estampados y la dirección del mismo. Este es el delantero de mi manga y este es el delantero de mi pieza. Ahora voy a enfrentar mi manga a la pieza correspondiente. Este patrón ya tiene el margen de costura incluido, así que tengo que tomar eso en cuenta. Voy a hacer una línea por donde debería ir mi margen de costura. Y voy a hacer un punto en la intersección de estas dos líneas, aquí. Ahí debería empezar el estampado en mi manga. Ahora voy a regresar, voy a marcar el margen de costura en esta pieza y voy a colocar este punto en esa intersección para dibujar mi línea. Esta es la dirección que mi estampado debería seguir. Y ahora voy a repetir con el otro lado. En este caso los estampados están siguiendo una dirección hacia arriba. En mi manga, por lo menos en este caso, no va a ser posible para mí seguir esa dirección. ¿Por qué? Porque el estampado ya está dividido en la tela, no son dos telas que estoy uniendo. Si fuese dos telas que estoy uniendo, hago una línea así y separo estas dos piezas. Voy a cortar mi manga asegurándome que la línea divisoria de los dos estampados se una de un lado al otro. El resultado me gusta bastante, me encanta la combinación de los estampados. Hubiese quedado más dramático y más perfecto si hubiese podido seguir la línea diagonal en la manga. Si están trabajando con dos telas, arriésguense a hacer esa diagonal porque va a valer la pena. Les invito a intentarlo, ya sea diagonal, horizontal, con las dos mangas. Jueguen con ese tipo de geometrías para que le den a un patrón básico un poco de locura. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, escríbanme. Si quieren ver más videos como este, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!